¿Qué tal? Bienvenidos al repaso de la lección número 2 para el 13 de julio de este año 2004. El título es un título interesante, estimado hermano, amigo, para el estudio de esta semana. El título es Un día en el ministerio de Cristo Jesús. Qué privilegio sería haber acompañado a Jesús durante todo un día en su ministerio, todo el día, desde que amaneció hasta que oscureció. Esto es maravilloso. Esta semana vamos a vivirlo en carne propia. Vayamos con nuestra imaginación a ir leyendo cada párrafo o cada texto que habla del ministerio de Cristo que hizo en un día, y en forma especial Él hizo milagros en el día sábado. Por eso esta semana vamos a disfrutar. Usted puede ir estudiando, profundizando más la escuela sabática. Aquí solamente daremos un pequeño repaso, alguna idea de lo que está hablando aquí. Juan Marcos relata esta historia, describe un sábado en Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, en la ciudad de Capernaum, donde era un puerto muy concurrido y muchas personas llegaban ahí. Y ese sábado, ese día, pues vamos a descubrir, Marcos nos lo cuenta aquí en la lección. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la lección de esta semana, que sea de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces empezamos. Marcos capítulo 1 habla del 16 al 20, habla acerca del llamado. ¿Y qué es el mensaje que está transmitiendo Marcos? Bueno, a quién Jesús está llamando para que formasen parte de su ministerio, de su equipo evangelístico. Ahí lo dice. Marcos va tan directo al punto y dice: andaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Aquí están dos personajes, Simón y Andrés. Y entonces dice: y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí a un pozo más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan el hermano, también ellos en la barca, que remendaban sus redes. Y luego les llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es el llamado de Jesucristo. Marcos está relatando esta escena conmovedora, una escena de decisión. Mientras ellos están trabajando, pescando, que era su oficio, al mar de Galilea, Jesús pasa. Y algunos están lavando sus redes o están remendando sus redes. Por el arduo trabajo que ellos han hecho, se rompieron. Y esas redes están vacías. Y Jesús pasa. En el Evangelio de Lucas, el Evangelio de San Juan, habla un poquito más acerca de este hermoso encuentro. Pero Marcos va un énfasis diciendo: Él te está llamando. Y la respuesta debe de ser seguir. Entonces, el Evangelio de Marcos puede estar presentando un contraste con los dos grupos de hermanos para ilustrar de esta manera que Jesús llama al discipulado a quienes tienen menos recursos como a los que tienen más. El Señor llama a todos por igual, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a abrir nuestro corazón. Esta frase que Jesús le lanzó a los pescadores que estaban en la orilla fue: solamente los quedó viendo y le digo, sígueme. La importancia entonces de nosotros, Jesús va caminando, Jesús va pasando y Él siempre estará llamando. A través de toda la Biblia siempre vamos a encontrar a un Dios amoroso llamando. Por eso aquí debemos de reflexionar. Estos hombres, cuando escucharon
que Jesús les dijo que le seguían y que les iba a hacer pescadores, no de peces, sino de hombres, ellos dejaron todo. ¿Cuál fue la respuesta? Y la Biblia y el texto dice, dejaron todo. En las manos de sus padres, en las manos de algún otro administrador, pero ellos dejaron las redes, dejaron el trabajo que ellos estaban haciendo en ese tiempo por amor de Cristo Jesús. Jesús les está llamando y Jesús les está llamando para una misión especial. En esta lección entonces del día domingo, Dios Jesucristo te está llamando para que cumplas una misión. La pregunta esta mañana, ¿estaríamos dispuestos a dejar todo por Cristo Jesús? Dejar la comunidad, dejar tal vez un poco el trabajo y no meternos tantos y que no quede tiempo para testificar y cumplir la misión del reino. Dios te está llamando, Dios nos está llamando ahora, así como nos presenta el Evangelio de San Marcos, que Él llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él, así Jesús te está llamando para que tú y yo cumplamos el cometido, la misión de predicar el reino de Dios. Él les dijo, les haré pescadores de hombre. Jesús les está llamando para ponerlos a un nivel, ya no de pescadores de mojarras ni de peces, ahora pescadores de almas para el reino de Cristo Jesús. Qué maravillosa escena en ese día del llamado. Dios te está llamando. Tú decides aceptar el llamado o dejarte allí mirándote o darle la espalda. Yo pido a Dios que estemos listos y digamos al Señor, dejo todo por seguir a Cristo Jesús. Entonces, ahora en la parte del día lunes, dice Marcos 1:21, ahí está hablando de un personaje que está poseído por el diablo. Es un sábado también, un pobre hombre que fue jugando con el enemigo y finalmente Satanás lo dominó completamente. Y entonces ahí nos narra este milagro tan grande, este enfrentamiento entre el bien, en una lucha cósmica entre el bien y el mal. Aquí se presenta el gran conflicto cósmico ahí en Capernaum delante de todos los que están viendo. Dice ahí el versículo 21, entraron a Capernaum y los días de reposo en sábado, era un día sábado, dice, entraron en la sinagoga y enseñaba. Jesús se dirigió especialmente a la sinagoga para enseñar. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús tenía o enseñaba con gran autoridad, de tal forma que los fariseos, los sacerdotes y todos estos se quedaban sorprendidos. Pero era Jesucristo, el Redentor del mundo. Dice, mientras Él estaba enseñando en esa sinagoga, versículo 23 dice, pero había en la sinagoga ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda uno a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto su fama se divulgó por toda la provincia alrededor del Jordán. Aquí presenta un claro ejemplo en la batalla entre el bien y el mal. El personaje que aparece aquí es un hombre que había estado jugando con el enemigo. Finalmente el diablo lo poseyó y ahora se encuentran de frente con Jesús. Pero Jesús tiene una autoridad tan grande que no hay tiempo de discutir con él. Simplemente Jesús le dijo, cállate y sal de él. Jesucristo está dando la libertad de la esclavitud del enemigo. Ese es interesante, es una historia que contrasta entre la fuerza del bien y los del mal. Podemos ver aquí la realidad del gran conflicto que nosotros estamos viviendo. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, las huestes de las tinieblas de este mundo. Nuestras armaduras humanas no nos funcionan.
solamente con el poder de la palabra de Cristo Jesús. Este hombre llegaba con una desesperación, pero el enemigo lo tenía aprisionado. Lo interesante es que llegó ante la presencia de Cristo Jesús. Y al salir, el enemigo quería arruinar el plan, la predicación, arruinar las cosas que Jesús estaba enseñando. Porque el plan del enemigo es arruinar, es quitar, es anular el mensaje. Por eso él hace un escándalo ahí, delante de la sinagoga, delante de los hombres que están allí, se escandalizaron. El diablo es astuto y demuestra aquí que es una lucha recia, una lucha firme, una lucha donde tenemos que salir con la victoria, pero solo con el poder de Cristo Jesús. Y aquí mismo aparece Jesús dando la victoria. Jesús es victorioso. Salió triunfando, salió venciendo y para vencer. Por eso ese momento inolvidable de la adoración, del servicio de adoración que el enemigo quería destruir, se convirtió en un testimonio de cómo Cristo ganó la victoria, cómo derrotó al enemigo que estaba allí poseyendo a este pobre hombre. Finalmente Jesucristo liberó al hombre. Es un enfrentamiento terrible, pero Jesús logra rescatar a aquel que está en las garras del enemigo. Así que, hermano, no hay cadenas tan gruesas que Jesús no pueda romper, porque Él todo lo puede. Qué momento tan hermoso en ese día de liberación. Ese hombre liberado por Cristo, ese hombre transformado, ese hombre que antes huía por todos lados, ahora regresa a casa con sus 5 sentidos, transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces seguimos entonces viendo lo que Jesús está haciendo o lo que Marcos nos presenta. Ahí presenta otro milagro más. Si ustedes ven, por eso Marcos es un capítulo, es un libro que va presentando milagro tras milagros, porque la audiencia es para los romanos. Y entonces ahora, saliendo de allí, versículo 29 al 34, aparece otro milagro. Y dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermos y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Claro que el enemigo sabe quién es Cristo. Pero lo interesante aquí es que en el ministerio de Cristo en ese sábado, muchos llegaron. ¿Para qué? Para tener liberación. Dice, ¿cómo ayudó Jesús a la familia de Pedro? Y entonces dice, ¿qué lecciones espirituales podemos extraer de este relato? La familia de Pedro, es decir, la suegra estaba enferma, que vivía cerquita de Capernaum, casi a un costado del templo de la sinagoga. Jesús, después de terminar de predicar, de enseñar, ahora Jesús se va a la casa de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro, es interesante lo que está sucediendo aquí. Ella está enferma de una fiebre incurable que probablemente iba a terminar con la muerte. Pero Jesús apareció en el momento oportuno y entra al aposento, entra a la recámara donde la mujer, la suegra de Pedro, que no nos dice su nombre, está postrada. Y el milagro que Jesús hace es un milagro instantáneo. La levanta de la cama. Y hay algo que empieza ahí en esta dama. Cuando ella fue sanada, inmediatamente se puso a servir a Jesús. ¿Qué lección maravillosa podemos encontrar? ¿De qué forma yo debo de estar agradecido a Dios porque Él me sanó de la lepra del pecado? Me dio redención a través de su muerte en la cruz del Calvario. Te ha librado de un cáncer, te ha librado de un accidente, te ha sanado, ha puesto su mano poderosa en tu mano y tú fuiste sano. La respuesta debe ser una actitud de servicio. La suegra comenzó a servir. Siempre le gustaba el servicio. Cada vez que Jesús pasaba por allí,
ella lo atendía. La actitud del servicio. Este ministerio es tan bonito de ese sábado porque después del sermón va a la casa y allí en esa casa, ahora donde esa mujer es sanada, esa mujer comienza a servir y la voz corre de que Jesús está allí haciendo milagros. ¿Y cuál es el impacto? Mucha gente llegó para que también le hicieran milagros. Llegaron endemoniados, llegaron cojos y todos, dice aquí, que fueron sanados. La gente se regocijaba, la gente se alegraba. Jesús estaba dispuesto a trabajar hasta el último momento, hasta el último paciente, habiendo Él cumplido con lo que Él había dicho: he venido para que tengan libertad. Jesús siempre buscó toda la oportunidad y no despreció a nadie. Entonces, este sábado es maravilloso. Hay liberaciones, hay milagro y Jesucristo sale victorioso. Qué hermoso momento. Jesús no cesó de trabajar hasta que llegaba el último doliente. Y en esta mañana o en este día que tú estés escuchando este video, no sé a qué horas, Dios te está llamando para que Él quiera hacer un milagro de sanidad en tu vida, de la muerte del pecado, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que Él es el Rey de Reyes. Sigue Marcos presentándonos a Jesús ahora en el 35 al 39. Dice ahí, mire, ¿qué hace? ¿Cuál era el secreto más grande de Cristo y que nosotros debemos de hacer y de practicar y seguir ese ejemplo? Miren lo que dice que hacía Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, habiéndolo dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique ahí también, porque a esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Judea, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. ¿Cuál era el secreto más grande de Cristo en el ministerio de Jesús? La oración. ¿Qué ejemplo de Jesucristo? Antes que amanecía, Él estaba orando. Estaba en comunión con su Padre, a pesar de que Él era Dios. Tenía ese deseo de comunicarse con Dios a través de la oración y buscaba el momento más tranquilo en la madrugada. Algunas veces se pasaba noche enteras orando. ¿Se imagina usted eso? Si todos tuviéramos ese deseo de orar o lo practicáramos, viéramos muchas cosas cambiadas, muchas victorias. El problema es que no tenemos tiempo para orar. Aunque Jesús nos dejó el ejemplo, la oración en la tranquilidad de la mañana. Hay una ocasión en que Jesús aparece en Lucas 6:12 que pasó la noche orando y dándole ejemplo a sus discípulos. Así como Jesús dio ejemplo a sus discípulos, así Él nos está dando ejemplo. El secreto de la victoria, el secreto de la ganancia de alma, el secreto de llegar al cielo es a través de la oración. La oración nos eleva, la oración nos comunica, la oración nos fortalece, sabiendo que tenemos a un Padre amante que está dispuesto a escucharnos. Pedro y sus compañeros no fueron con Jesús al lugar de oración. Probablemente conocían el sitio, pues lo encontraron allí. Su observación de que todos estaban buscando a Jesús era una sugerencia que se extendiera a la emocionante experiencia del día previo. Y entonces ellos ya sabían dónde estaba. Y la gente ya lo estaba buscando. Pero antes de comenzar nuevamente a hacer milagros, antes de iniciar su labor, está orando. ¿Qué lección aprendemos aquí? Antes de iniciar cualquier cosa que nosotros hagamos en el día, iniciemos orando. Cualquier proyecto, antes de que tú vayas y prediques el Evangelio, ora. En la parte de la lección de abajo dice que si Jesús mismo necesitó dedicar tanto tiempo a orar, ¿cuánto tiempo deberíamos nosotros pasar en oración? ¿Qué nos dice el ejemplo de Jesús? Nos quedamos muy cortos.
muy limitados, porque Jesús pasó horas orando. Y nosotros, le dijo a sus discípulos, no habéis podido velar conmigo por lo menos 1 hora, dice en San Mateo. Por lo menos 1 hora, dice Jesús, porque los discípulos se durmieron. Otro sábado más, otro momento más en el ministerio de Cristo, el poder de la oración. Dios nos ha dejado las herramientas y nos ha dejado el poder de la oración. Que podamos usar esa herramienta para elevarnos al cielo con el poder. Y entonces recibir ese poder que solamente lo da Dios a través de la oración. Aprendamos de Jesús. No es fácil, pero pues es el ejemplo que Él nos ha dado. Y es el ejemplo de victoria. Y cuando Él terminaba de orar, comenzaba su ministerio en las mañanas y todos eran sanados, porque había poder en Cristo Jesús. Queridos hermanos, qué interesante. En la parte del día jueves, ya, dice aquí, puedes guardar el secreto. A veces nosotros no sabemos guardar secretos. Es nuestra naturaleza, aunque nos digan, oye, guárdame este secreto. Pero al rato lo sacamos. No podemos. Y esto le sucedió a este hombre leproso. Más bien, qué bueno porque él lo proclamó, porque era darle gloria al Señor, aunque él le había dicho, no lo hagas, para no entorpecer su ministerio. Pero él estaba tan contento porque había sido sanado. Entonces Marcos 1 al 40 aquí nos presenta a un leproso. La lepra era un problema serio en el tiempo de Jesús. Eran aislados y se morían solo en el monte, en las cuevas. Era conocido como el dedo de Dios, el castigo de Dios. La lepra se contaminaba, infectaba a los otros y que tenían que sacarlo de su casa, de su hogar, del palacio, de donde sean. Estaban aislados totalmente. No había esperanza de que nadie lo tocara, que alguien lo tocara. No podían tocarlo, porque también permanecían inmundos o se contaminaban. Eran una enfermedad terrible, símbolo de muerte. Y entonces dice el versículo 40, dice, vino a él un hombre leproso, rogándole e hincado de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, sosteniendo misericordia de él, dice ahí, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero ser sano. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de ahí y quedó limpio. Jesús le encargó rigorosamente, no le digas, cuando le despidió, le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino muéstrate al sacerdote, ofrece tu purificación de lo que mandó Moisés para testimonio de ellos. Jesús respetó todo esto. Y Jesús dijo, para no entorpecer el ministerio de Jesús, primero tienes que seguir la obediencia, lo que marcaba la ley de ese tiempo, ir y presentarse al sacerdote, decir, ya no tengo lepra, porque el sacerdote era el que daba el diagnóstico, el veredicto, si era lepra o no. Hay cuenta que era el médico. Entonces el sacerdote verificaba si la lepra en verdad había sido sanada. Entonces ofrecían un sacrificio, una ofrenda. Jesús le dijo al hombre, ve y muéstrate al sacerdote. No digas nada. Pero dice la palabra de Dios que era tanto el gozo que no pudo contenerse. Dice ahí, el leproso confía en que Jesús puede limpiarlo. Un leproso era ritualmente impuro, debía estar en contacto con las personas. Pero Jesús fue mucho más allá. Jesús quebrantó esas leyes, porque a veces esas leyes hacían que se aislaban a las personas. Pero Jesús era el que venía, ¿para qué? Para dar el cumplimiento. Y entonces dice aquí que Jesús le dice al hombre que vaya al sacerdote y ofrezca el sacrificio ordenado por Moisés, cumpliendo lo que ellos habían establecido. A lo largo del Evangelio, Jesús se manifiesta en favor de lo que Moisés enseñó. Esta posición está marcada en contraste con los dirigentes religiosos, quienes en pasajes como las de Marcos 7, desvirtúan el propósito original de la enseñanza comunicada por medio de ellos. Estos detalles explican la orden de guardar silencio dada por Jesús al hombre de Marcos.
Si contaba su corazón, esto podía perjudicar la decisión del sacerdote contra Jesús. Jesús estaba tratando de que su ministerio no se entorpeciera. Porque cuando él iba a ir con el sacerdote le iba a cuestionar. Y inmediatamente el enemigo iba a buscar la forma de detener el ministerio de Cristo Jesús. Pero el leproso sanado no entendió esto. Y en obediencia al mandamiento de Jesús, esparce la noticia por todas partes, lo que impide a Jesús entrar abiertamente en los poblados para realizar su ministerio. A veces el enemigo usa aparentemente las cosas buenas para entorpecer también algunas cosas del Señor. El enemigo sabía también que si él desobedecía y hablaba, pues entorpecería el ministerio de Cristo. Y es lo que Satanás no quería. El leproso no sabía, pero Jesús le había dicho claramente, no lo hagas. Tenemos que obedecer a Jesús. Jesús siempre tiene la razón y el por qué dice, no lo hagas. Pero el problema es que nosotros cuestionamos y lo hacemos. Y pensamos que estamos haciendo las cosas buenas delante de Dios. Pero si Él nos dijo que no lo hagamos, aunque parezcan buenas, permanece. Jesús le dijo, no es tiempo. Yo tengo misericordia de ti, te estoy sanando. Querido amigo, querido hermano, ahora Jesús nos ha sanado de la lepra del pecado. Pero ahora ya no es para quedarnos callados, sino que es para anunciar al mundo de que Cristo viene pronto. La lepra del pecado puede ser limpiada con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Este trayecto del ministerio que nos presenta Marcos, los primeros libros, los primeros versículos, siempre va a presentar a Jesús, el Salvador, el Restaurador, el Sanador y el que está interesado en la salvación del ser humano. ¡Qué bendición! La pregunta es, ¿puedes guardar un secreto? Lo que Dios te manda. Pero en el Evangelio, no lo metas en el debajo. Predícalo, anúncialo que Cristo viene pronto. Muy bien, ya entonces para terminar, dice aquí algunas preguntas. Dice aquí, piensa en lo que podría ser una agenda manejable de cantidad de tiempo y dedicado a la oración y al estudio de las Escrituras. Encuentra un esquema que te dé resultado y dedica tiempo a desarrollar un espíritu apacible guiado por el Espíritu de Dios. Nos anima a que hagamos un plan de oración, así como Cristo lo hizo, como Jesús fue presentado, teniendo comunión con su Padre y el secreto de la victoria. Solamente la oración nos dará la victoria de ser hombres y mujeres victoriosos en Cristo Jesús. Un día en el ministerio de Jesús. Qué hermoso sábado, qué hermoso día al lado de Cristo Jesús, viendo transformar personas, sanar personas, restaurar personas, salvar personas y también enseñarnos la humildad y la obediencia. Que Dios te bendiga. Nos vamos a ver en la próxima semana con la lección número 3. Suscríbete al canal, comparte y también dale like. Vamos a terminar este espacio con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la lección de esta semana. Gracias porque el ministerio de Jesús fue una maravilla. Ayúdanos, Señor, a reconocerlo y a tomar decisiones de vida eterna. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, nos vemos en la siguiente.